La mansión Blackwood, una mole neoclásica que domina las colinas de Los Ángeles, no era un hogar, sino un mausoleo dorado. Sus salones, revestidos de mármol de Carrara y tapizados en tonos neutros y fríos, reflejaban la gélida eficiencia de su dueño, Thomas Blackwood. Eran casi las 6 de la tarde. El sol de California se hundía en el horizonte, tiñendo las ventanas de un naranja dramático que, en lugar de calidez, solo proyectaba sombras largas y opresivas sobre las esculturas clásicas, réplicas perfectas de la melancolía. El aire estaba cargado no de humedad, sino de la tensión no dicha que se había enraizado en esa casa de $300 millones, donde la opulencia material ahogaba cualquier atisbo de afecto genuino, creando un contraste abrumador entre la riqueza extrema y la pobreza del alma. Thomas Blackwood, un hombre de 48 años de edad, magnate inmobiliario y CEO de un imperio que abarcaba continentes, se movía por el pasillo principal con la precisión de un autómata. Su traje de Savile Row, impecable y de corte perfecto, ocultaba mal el peso de una culpa que no lo abandonaba, una carga que había adquirido tras la pérdida de su primera esposa y que lo había llevado a sumergirse en el trabajo, abandonando el rol de padre. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado y su rostro cincelado por el poder. Lucía un cansancio profundo. A pesar de todo su poder, no había logrado proteger a su hijo, Leo, de las garras manipuladoras de su nueva esposa, Amanda. En el rincón más aislado y menos vigilado de la mansión, el dormitorio de Leo, de solo 12 años, era su único refugio, un islote de soledad en un mar de lujo indiferente. El niño, delgado y con ropas de marca que le quedaban holgadas, se aferraba a un viejo teléfono fijo, de esos que la tecnología ya había olvidado. Un aparato que milagrosamente había escapado a la vigilancia digital de Amanda. Sus grandes ojos castaños, normalmente llenos de una mezcla de miedo y una obstinada esperanza infantil, estaban fijos en el aparato, las lágrimas contenidas a duras penas. El miedo que sentía no era solo por él, sino por el destino de su padre y el patrimonio familiar que, según había escuchado por el intercomunicador escondido, su madrastra planeaba usurpar. Leo, temblando visiblemente, con el sudor frío perlado en su frente, se decidió a actuar. Había estado escuchando la conversación en el despacho de su padre, donde Amanda, con su voz meliflua pero calculadora, detallaba el plan a un cómplice: desviar una parte considerable de los fondos de la corporación y, peor aún, deshacerse de él enviándolo a un internado remoto para tener el control total de la vida de Thomas. La revelación no solo le causó terror, sino una oleada de rabia justificada. Él no permitiría que esa mujer se saliera con la suya, no después de todo el dolor y la soledad que le había infligido. El sistema de vigilancia que Thomas había instalado secretamente en su propia mansión, un proyecto que había iniciado meses atrás bajo la fachada de actualizaciones de seguridad para exponer a Amanda, capturó cada respiración, cada susurro. En el otro extremo de la casa, en el búnker de alta tecnología que Thomas llamaba su oficina privada, el magnate, ya vestido con un uniforme de policía que había mandado confeccionar meticulosamente, escuchaba. No era un disfraz para Halloween, sino la fachada de un plan desesperado para recuperar el control y, sobre todo, para redimirse como padre. El audio de la llamada de Leo irrumpió en los auriculares de Thomas. Una voz pequeña y rota, pero con una convicción que traspasaba la estática. Necesito denunciar un crimen. Está robando a mi padre y me está poniendo en riesgo. Esa frase, ese grito de auxilio de su propio hijo, fue un puñetazo en el estómago de Thomas. Un choque eléctrico que superó cualquier cálculo financiero o estrategia empresarial. No era una simple denuncia, era un reproche,
un recordatorio de que él, el padre, había fallado en su deber más básico, obligando al niño a convertirse en su propio protector. Sin un segundo de duda, Thomas se ajustó el bigote postizo, se caló la gorra de policía con el emblema falso y corrió, el traje de lana áspera picando bajo el costoso uniforme de policía. Tenía que ser el primero en responder. No podía permitirse que un policía de verdad llegara y expusiera el plan, ni que Amanda se diera cuenta de la trampa, la culpa que lo había carcomido durante años, agravada por la traición que estaba presenciando, se transformó en una necesidad brutal de acción. Su máscara de frialdad se resquebrajó, revelando el rostro angustiado de un padre que se había dado cuenta de golpe de que su mayor activo no era su fortuna, sino el alma vulnerable de su hijo. Thomas irrumpió en el ala de los dormitorios. Al verlo, Leo se quedó paralizado. El niño no reconoció a su padre bajo el uniforme, solo vio a un oficial, la figura de autoridad que él había invocado. El gesto que selló el inicio de la trama, la bisagra entre su vida anterior y la que estaba por venir, fue la postura rígida de Leo, que, a pesar de su terror, levantó la barbilla y miró al oficial a los ojos. Thomas tuvo que obligarse a mantener el disimulo, la voz grave y controlada, conteniendo el impulso de abrazarlo. «Soy el oficial a cargo», articuló Thomas, su voz sonando extrañamente ajena. «Dime, chico, ¿qué es exactamente lo que está pasando aquí? Si esta historia de valentía y el secreto de Thomas te conmueve, tómate un momento para dejar tu opinión. ¿Crees que Leo tendrá la confianza para contarle todo al policía que acaba de entrar en su vida? Queremos leer tus pensamientos». Thomas, bajo el peso de su disfraz de policía, sintió el pánico burbujear en su interior. La mirada de Leo no era la de un hijo hacia un padre, sino la de un niño asustado ante la única figura de justicia que le quedaba. Un completo extraño. «Señor oficial», la voz de Leo era un hilo, pero su convicción era inquebrantable. «Es mi madrastra, Amanda. Ella está planeando algo muy malo. Escuché su conversación en la oficina. Están desviando el dinero de mi padre. Millones. Y quiere enviarme lejos para tener el control total. Dice que soy un estorbo». Thomas tuvo que luchar para mantener la expresión de neutralidad. El dolor de escuchar esas palabras directamente de su hijo, que confirmaban sus peores sospechas sobre la crueldad y avaricia de su esposa, era casi insoportable. La historia de Thomas no era simplemente la de un magnate engañado, sino la de un hombre que había intentado llenar un vacío emocional con riqueza y una nueva familia, fallando estrepitosamente en el intento. Después de la muerte prematura de su primera esposa, hace 8 años, Thomas se había refugiado en su imperio, dejando a un Leo de 4 años a merced de niñeras y la frialdad de una casa inmensa. Amanda había entrado en su vida 3 años después. Una mujer 10 años menor que él, con una belleza superficial y un encanto que Thomas confundió con calidez. Ella había cubierto los huecos de su agenda social, pero no los de su corazón, y mucho menos el de Leo, cuyo sufrimiento se había vuelto invisible bajo la alfombra de terciopelo de la mansión. Leo, por su parte, había vivido en una agonía silenciosa. Sus días transcurrían entre lecciones particulares y la invisibilidad. Las marcas en su alma eran sutiles pero profundas. La falta de una caricia paterna, el desprecio sistemático de Amanda, que lo trataba con una indiferencia helada, disfrazada de disciplina estricta. Él recordaba el calor de su madre biológica, y esa memoria era la única luz que no se apagaba. Thomas notó el detalle en el atuendo de Leo, una camisa de seda carísima, pero con un pliegue mal hecho, un símbolo de la negligencia, donde el dinero compraba la etiqueta, pero no el cuidado. «¿Qué fue lo que escuchaste exactamente, hijo?», preguntó Thomas, inclinándose ligeramente, la voz ahora teñida de una falsa compasión profesional que apenas lograba ocultar la desesperación. Leo
al ser tratado con respeto por primera vez en mucho tiempo, se relajó un poco. Ella dijo que el dinero iría a cuentas en las Islas Caimán. Cerca de 30 millones de dólares fue la cifra, y que luego de eso me enviarían a un internado en Suiza. Uno muy estricto, donde no podría molestar. Ella se reía, señor oficial. El estómago de Thomas se revolvió. 30 millones de dólares era mucho, pero la idea de que su hijo fuera el estorbo en la vida de Amanda era lo que realmente lo destrozaba por dentro. El vínculo emocional comenzó a formarse en ese instante, un lazo forjado en la urgencia y la confesión. Thomas, como oficial, estaba dando a Leo la única cosa que su padre biológico nunca le dio: atención incondicional y credibilidad. El chico, sin saber que hablaba con su padre, se aferró a esa figura de autoridad. «Tengo miedo», susurró Leo, sus grandes ojos fijos en el distintivo falso. «Amanda siempre dice que nadie me cree, que mi papá está muy ocupado para escucharme». Esta frase fue una daga para Thomas. No había un obstáculo externo más grande que su propia ausencia, su incompetencia como protector. De repente, una voz estridente rompió la relativa calma. Era Amanda. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué la policía está en mi casa?», exigió, su bata de seda flotando tras ella como una capa de maldad. Su rostro, maquillado a la perfección, se contorsionó en una mezcla de indignación y fingida sorpresa. «Mi marido, Thomas Blackwood, es una figura muy influyente. Debe haber un error. ¿Acaso mi hijastro ha vuelto a inventar historias?». Sus ojos se posaron en Leo con una frialdad que heló la sangre de Thomas, un desprecio que confirmaba toda la maldad de la mujer. Thomas se enderezó, la tensión intensificándose. El disfraz se sintió como una segunda piel, pesada pero necesaria. «Señora, soy el oficial López, y estamos aquí por una denuncia de fraude y posible amenaza a un menor», articuló con voz firme, interponiéndose ligeramente entre Amanda y Leo. Ella se rió, una risa hueca y forzada. «¿Fraude? Eso es ridículo. Mi marido, Thomas, confía plenamente en mí. Este niño tiene fantasías, oficial. Ha sido difícil desde que perdió a su madre. Tal vez necesita ayuda psiquiátrica, no un interrogatorio». Amanda estaba utilizando la burocracia social y la supuesta vulnerabilidad mental de Leo como arma. Leo se encogió detrás del oficial López, el miedo volviendo a asaltarlo. Thomas vio el gesto y la culpa lo atravesó. Su propio trauma, la muerte de su primera esposa, que lo había llevado a una retirada emocional, estaba siendo utilizado por Amanda para desacreditar a su hijo. Thomas sentía el obstáculo interno, el terror a exponerse y que el mundo supiera que el poderoso Thomas Blackwood había sido un padre negligente y un esposo engañado. Pero el miedo de Leo era más fuerte que su propia vergüenza. «Señora», replicó Thomas con calma calculada, su voz sonando como la de un extraño, «el niño ha proporcionado detalles específicos, incluidas cifras y nombres de bancos en el Caribe. Eso no es una fantasía. Le pido que coopere. De lo contrario, tendré que considerar la posibilidad de interferencia en una investigación criminal». Amanda dudó por un momento. La primera grieta en su fachada. La presión del tiempo era palpable. Thomas necesitaba que ella confesara o revelara algo más incriminatorio antes de que la verdadera policía llegara o que ella lograra contactar a sus abogados. Thomas necesitaba urgentemente que Leo confiara en él lo suficiente para revelar dónde podría haber pruebas. Se giró hacia el niño y le puso una mano en el hombro, un gesto simple que cargaba todo el peso de su paternidad fallida. «Chico, necesito que pienses. Tu madrastra mencionó dónde podría guardar documentos o pruebas de esto. Algo que pueda respaldar tu versión». El contacto físico, aunque extraño para Leo, de un policía, era cálido y reconfortante. El niño asintió. Su mirada y la de Thomas
se encontraron brevemente en una intensa comunicación no verbal. Ella usa una caja fuerte pequeña, oculta detrás del cuadro feo en la sala de estar, susurró Leo, y luego añadió con una determinación que sorprendió a Thomas. Y mi papá tiene una grabación de todo en el sistema de seguridad de su oficina. Él lo instaló hace unos meses. Thomas sintió una punzada de orgullo y tristeza. Su plan, la prueba que él mismo había preparado, se completaría gracias a la valentía de su hijo. Amanda, al escuchar la mención de la caja fuerte y del sistema de seguridad, palideció. ¡Mentira! ¡Está mintiendo!, gritó, dando un paso amenazante hacia Leo. Thomas se interpuso bruscamente. El gesto protector era instintivo. La tensión subió un peldaño más, transformando la escena de una simple investigación a un conflicto familiar dramático. Con el magnate Thomas Blackwood dividido entre su papel de policía y la necesidad urgente de abrazar a su hijo. A Thomas, el magnate, le aterra exponerse, pero el amor por su hijo es su motor. ¿Alguna vez has tenido que hacer un sacrificio personal, dejando de lado tu ego, para proteger a alguien que amas? Coméntanos tu experiencia. La atmósfera se volvió irrespirable en el centro de la opulenta sala de estar. Thomas, el de oficial López, se dirigió rápidamente hacia el cuadro renacentista, una pieza de valor incalculable que, en la jerga de Leo, era simplemente el cuadro feo. Con una fuerza inesperada, tiró de él, revelando la pequeña caja fuerte incrustada en la pared. Amanda se lanzó hacia adelante con un grito de pánico contenido. «¡No tienes derecho! Esto es una invasión de propiedad privada. Llamaré a mi abogado ahora mismo. Le diré a Thomas que has entrado a robar». Su voz sonaba desesperada, el pánico sustituyendo por completo a su anterior arrogancia, evidenciando que la caja fuerte guardaba la prueba definitiva de su traición. Thomas la ignoró, tecleando rápidamente la combinación que él mismo había programado hacía años, cuando la caja fuerte se usaba para documentos familiares y no para secretos criminales. El clic metálico fue un sonido decisivo, una sentencia en el silencio tenso. Abrió la caja y encontró lo que buscaba: sobres gruesos con membretes de bancos offshore y documentos con firmas falsificadas. Todo listo para la transferencia de los $30 millones. Tomó una pila de documentos y la agitó frente a Amanda, su rostro inexpresivo bajo el bigote postizo. Aquí está el informe detallado del desvío de fondos. La burocracia no va a salvarte esta vez, Amanda. Las pruebas son tangibles y están en nuestras manos. Amanda, sintiendo que su elaborado plan se derrumbaba, optó por un ataque personal y desesperado. Se dirigió a Thomas con un tono de burla venenosa. «Eres una farsa, oficial López, igual que este niño, lleno de fantasías, y la mayor farsa de todas es el propio Thomas Blackwood. Es patético, ¿sabes? Un CEO que dirige un imperio mundial, pero que es demasiado débil para ver a su propia esposa robándolo y a su propio hijo sufriendo bajo su techo. ¿Crees que un policía de cuarta categoría va a cambiar algo? Él nunca ha protegido a nadie, ni a su primera esposa, ni al niño. Es un cobarde». Las palabras de Amanda, aunque dirigidas al disfraz, golpearon a Thomas con la fuerza brutal de la verdad. Ella había expuesto su mayor miedo, su trauma interno, la incompetencia como padre y esposo, la incapacidad de proteger a quienes amaba. Thomas sintió una punzada de intensa culpa, el miedo a ser juzgado, pero en ese instante el dolor de Leo fue más grande que su ego. El niño, que estaba observando la confrontación, intervino, su voz pequeña pero firme, defendiendo al hombre que creía que lo estaba salvando. «No hable así del oficial, él sí me cree. Y mi papá estaba ocupado, pero usted es la mala, usted es la ladrona». La defensa incondicional de Leo hacia el oficial, su padre no reconocido,
Fue el clímax emocional, el catalizador final para la transformación de Thomas. Ver a su hijo, el niño que él había abandonado emocionalmente, ponerse de pie por él, aunque fuera bajo un alias, fue un acto de amor puro y desinteresado que rompió el muro de frialdad que Thomas había construido durante años. Tomás, con los ojos brillando de lágrimas contenidas, se sintió despojado. No podía seguir mintiéndole a su hijo, no después de tal muestra de coraje. Era hora de que el magnate diera un paso atrás y el padre tomara la delantera. Con un gesto lento y deliberado, se llevó la mano a la cara y se quitó el bigote postizo, revelando los rasgos duros pero familiares de Thomas Blackwood, el hombre de negocios. Luego se quitó la gorra de policía. Su cabello gris, antes oculto, estaba algo revuelto. Amanda soltó un grito ahogado de incredulidad y rabia. «Thomas, tú estabas detrás de esto. Eres un monstruo». Su voz, rota por la sorpresa, fue el telón de fondo para el verdadero drama, la reacción de Leo. Leo parpadeó varias veces, sus ojos castaños llenos de confusión y luego de un shock abrumador. El oficial López, el héroe que lo había escuchado y protegido, era su padre. La realidad lo golpeó como una ola. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, no de miedo, sino de alivio y una confusión profunda. «Papá, tú eres...» ¿Por qué? Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, reemplazadas por un llanto silencioso y estremecedor, el desahogo de años de sufrimiento y soledad. Thomas se arrodilló, dejando caer el disfraz. Las pruebas del fraude de Amanda yacían en el suelo, insignificantes ahora. Se enfrentó a su hijo, con el rostro marcado por una emoción cruda que nunca antes había permitido mostrar. «Sí, Leo, soy yo, tu papá». Su voz era profunda. Temblaba con una emoción que el Sío nunca había conocido. Yo fallé como padre. Me escondí en mi trabajo y en el miedo. Te dejé solo en esta casa, con ella. Señaló a Amanda con un gesto de desprecio. «Yo vestí este uniforme, Leo», continuó Thomas, su mirada fija en los ojos de su hijo, «porque necesitaba convertirme en alguien en quien pudieras confiar, alguien que viniera a salvarte, no el padre que te abandonó. Necesitaba ser un protector simple y directo. Necesitaba que vieras a un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ti». Esta fue la confesión, la superación de su dolor interno. Admitir su error era la única forma de ser digno del amor y la valentía de su hijo. Las lágrimas de Thomas, las primeras lágrimas genuinas en años, cayeron sobre el mármol frío. «Yo lo siento mucho, hijo. Siento haberte fallado, pero te prometo que nunca más voy a fallarte como tu protector. Nunca más». La honestidad absoluta en su voz era el diálogo transformador, el punto de no retorno para su redención. Amanda, al darse cuenta de que había perdido todo, comenzó a despotricar sobre la fortuna y los abogados, pero sus palabras se convirtieron en un murmullo sin importancia ante la intensidad del reencuentro. Thomas extendió sus brazos, sin importarle que estuviera arrodillado frente a su esposa criminal, y a sus espaldas. La policía real se acercaba. Leo, impulsado por una oleada de alivio inmenso, se lanzó hacia su padre. El abrazo fue prolongado, genuino. No fue el saludo incómodo y formal de antes, sino el contacto físico que sellaba la restauración de un vínculo que la ausencia y la traición habían roto. El cuerpo delgado de Leo se apretó contra el pecho de Thomas y el magnate lo sostuvo con una fuerza que nunca había usado en el mundo de los negocios. Era la única riqueza que realmente importaba. Unos minutos después, el sonido de las sirenas se acercó a la mansión. Los verdaderos oficiales de policía, alertados por el protocolo de la llamada inicial de Leo, irrumpieron en la sala de estar. Thomas, aún con su hijo aferrado a él, se levantó.
con una mirada de intensa calma y autoridad que no provenía de su riqueza, sino de su nueva dignidad como padre, Thomas se dirigió a los agentes y a Amanda. Oficiales, aquí están las pruebas de fraude y maltrato. Mi esposa, Amanda, queda bajo arresto. Yo, Thomas Blackwood, presentaré todos los documentos necesarios para el procesamiento. Y este es mi hijo, Leo. Él es el héroe que tuvo el coraje de denunciar la verdad. Leo, sintiendo el brazo firme de su padre alrededor de su hombro, observó cómo los agentes ponían las esposas a Amanda, que protestaba histéricamente. Ella intentó una última jugada de manipulación. «Thomas, me las pagarás». Pero su voz ya no tenía poder. La escena finalizó con Thomas y Leo en un rincón, el caos de la detención ocurriendo a su alrededor. Thomas miró a su hijo. «Gracias por ser más valiente que yo, Leo». El niño solo sonrió, un verdadero, brillante y sincero gesto que Thomas no había visto en años. Su inocencia estaba siendo rescatada. La detención de Amanda fue un huracán que despejó el aire tóxico de la mansión Blackwood. En las semanas que siguieron, Thomas cumplió su promesa. Amanda fue procesada, y las pruebas eran irrefutables. No solo el fraude millonario a la corporación, sino también el abuso emocional y la negligencia hacia Leo, hechos corroborados por el testimonio de varios empleados de la casa. Thomas utilizó todo su poder legal y financiero, no para salvar su imagen, sino para asegurarse de que la justicia se hiciera de manera ejemplar, demostrando que la ley no tenía excepciones para los ricos y poderosos que abusaban de su posición. La primera y más importante decisión de Thomas fue alejarse de la rutina asfixiante de su empresa. Delegó responsabilidades a su equipo de confianza, manteniendo solo la supervisión estratégica, y asumió la paternidad de manera activa. La mansión, ese museo frío, comenzó su metamorfosis. Thomas quitó algunas de las obras de arte más formales, reemplazándolas con colores y objetos que reflejaban la personalidad de Leo, incluyendo un rincón de lectura que el niño había anhelado. Más importante aún, contrataron a una nueva gobernanta, la señora Elena, una mujer madura y cálida, cuya presencia llenó el vacío de afecto materno que la casa había tenido durante años. La reconciliación entre padre e hijo se construyó día a día, basada en la honestidad y las pequeñas acciones. Thomas comenzó a cenar con Leo en la gran mesa, no hablando de negocios, sino de la escuela, de sus miedos, de sus sueños. El magnate, el hombre que había valorado el lucro por encima de todo, ahora encontraba su mayor satisfacción en la sonrisa fácil de Leo y en las conversaciones nocturnas. El contraste era sorprendente. El hombre que podía cerrar tratos de $1.000 millones se sentía realizado por ayudar a su hijo con un complicado proyecto escolar sobre la historia del cine. La transformación de Thomas no se detuvo en su vida privada. Impulsado por el recuerdo del valor de Leo y la conciencia de cuántos niños viven en la oscuridad de la negligencia, fundó la Fundación Coraje, una organización dedicada a brindar refugio legal y apoyo psicológico a niños de familias adineradas o influyentes que son víctimas de negligencia y abuso, donde la riqueza material a menudo oculta el sufrimiento. La fundación se estableció con una donación inicial de $50 millones de su propio patrimonio. La misión de la fundación resonaba con el tema central de la historia, la necesidad de que la sociedad preste atención a las formas sutiles de sufrimiento, aquellas que no son visibles a primera vista, pero que son devastadoras para el desarrollo de un niño. Thomas, el poderoso CEO, ahora utilizaba su influencia para cambiar leyes y protocolos de protección infantil, luchando por la justicia social y la protección de la inocencia. Su nueva filosofía de vida se convirtió en el lema de la fundación: la verdadera seguridad no se compra, se construye con la confianza.
el magnate, que una vez fue el paradigma de la soledad en medio de la opulencia, encontró su propósito. Su rostro, aunque todavía serio, reflejaba ahora las arrugas de sonrisas genuinas y una paz que el dinero nunca pudo comprar. Leo, por su parte, floreció. Dejó de ser el niño retraído y temeroso para convertirse en un adolescente seguro, con un brillo inconfundible en los ojos. La mansión, ahora, realmente era un hogar. 5 años después, Leo Blackwood tiene 17 años y las ropas de marca ya no le quedan mal. Ahora visten a un joven seguro de sí mismo, con la misma mirada penetrante de su padre, pero llena de optimismo. Está de pie en el escenario de un gran salón de conferencias en Manhattan, hablando ante un público de abogados, psicólogos y trabajadores sociales en la sede principal de la Fundación Coraje. Mi padre me enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, dice Leo, su voz clara y resonante, sin un rastro de la timidez de antaño. Yo era un niño asustado que solo quería un protector, y mi padre, Thomas Blackwood, dejó a un lado el traje de CEO para vestirse con el uniforme de la honestidad. Por eso, el lema de nuestra fundación es coraje para denunciar, amor para proteger. El público aplaude conmovido, reconociendo el poder de su testimonio. Entre bastidores, Thomas lo observa. Tiene 53 años. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos son marcas de risa y orgullo, no de preocupación. Su traje sigue siendo impecable, pero su actitud es relajada. Los informes financieros que leía sin cesar han sido reemplazados por los informes de impacto de la Fundación, su nueva prioridad. La conexión entre él y su hijo es inquebrantable, palpable en la forma en que se miran. El ciclo se ha cerrado. La riqueza y el poder que una vez aislaron a Thomas ahora sirven como una plataforma para el bien. Él y Leo no solo se salvaron, sino que se convirtieron en la voz de los que sufren en silencio. La escena final se desvanece a una toma de la mansión Blackwood al atardecer. El sol, esta vez, irradia una luz cálida y dorada. En el gran césped, que antes era solo para decoración, Thomas y Leo, ambos en ropa informal, están jugando con un balón de fútbol. Ríen a carcajadas cuando Thomas, torpe, falla un pase, un momento de conexión humana simple que vale más que todo el mármol y el oro de la casa. Thomas pasa el balón a Leo, que lo recibe con facilidad. «Ya tu turno, campeón», dice Thomas. Leo sonríe, el reflejo de la luz del sol en sus ojos, un símbolo de esperanza, y lanza el balón de vuelta. La mansión, antes una prisión dorada, es ahora un campo de juegos para un padre redimido y su hijo amado. Esta fue la historia de Thomas y Leo, una prueba de que la verdadera riqueza es el amor incondicional. ¿Qué te pareció esta transformación? ¿Conoces a alguien cuya vida haya cambiado por la valentía de un niño? Queremos escuchar tu opinión sobre el poder de la redención.